ahora trabajaremos con identidades trigonométricas pitagóricas. Pitagóricas porque surgen de nuestro teorema de Pitágoras de nuestro triángulo rectángulo. Para comenzar con ellas, vamos a hacer referencia a nuestra circunferencia trigonométrica o unitaria que vimos en videos anteriores. Entonces es necesario recordar a nuestra circunferencia, ya la vamos a colocar por aquí. Aquí tenemos nuestra circunferencia trigonométrica o unitaria. Este 1, menos 1 y menos 1 indica las dimensiones de nuestra circunferencia sabiendo que es de radio 1. Entonces recordemos que nuestra circunferencia trigonométrica tiene como radio 1, la medida de su radio. El radio está formado por esta línea que parte del centro a un punto de nuestra circunferencia. Luego, de aquí nosotros trazábamos un segmento perpendicular al eje de las X positivo y por otro lado sabíamos que esto formaba un triángulo rectángulo con un ángulo de referencia, en este caso llamémoslo alfa. Sabíamos que esto que tenemos aquí es el radio de valor 1. Decíamos que esto al ser cateto opuesto era el seno. Ok, vamos a colocarlo esta vez como seno de alfa. Y que esta medida que teníamos aquí debajo era el cateto adyacente y por tanto era nuestro coseno del ángulo. Así que, ¿para qué nos va a servir esto? Tenemos que al trabajar con un triángulo rectángulo, nosotros podíamos utilizar nuestra fórmula hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno elevado al cuadrado, en este caso a al cuadrado y b al cuadrado, sin importar si primero era seno o coseno, es indiferente, solo que llegamos al convenio de que vamos a colocar seno y luego coseno. Entonces, hipotenusa, ¿cuánto vale hipotenusa? Hipotenusa resulta que es nuestro radio 1, así que vamos a colocar el número 1, lo elevamos al cuadrado. A al cuadrado es cualquiera de los dos catetos, así que vamos a colocar seno al cuadrado del ángulo. Bien, ¿por qué seno al cuadrado? Porque bueno, aquí está elevado al cuadrado en la fórmula, debemos elevarlo al cuadrado. La forma correcta es colocar el cuadrado después de escribir seno, más coseno cuadrado del ángulo porque representa el otro cateto de nuestro teorema de Pitágoras, de nuestro triángulo rectángulo. Resolvemos 1 al cuadrado es 1. Seno al cuadrado de alfa lo dejamos tal cual así como está escrito, más coseno al cuadrado de alfa. Lo puedes encontrar con múltiples ángulos, en este caso trabajamos con el ángulo alfa, pero recuerda que siempre debe ser el mismo ángulo a trabajar. Y ahora vamos a reescribirlo de otra manera. Tenemos seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Y esta es nuestra siguiente identidad trigonométrica, siendo la primera identidad trigonométrica pitagórica. Y como habíamos visto en los primeros videos que trabajamos trigonometría, pues esto se llama la identidad fundamental de la trigonometría. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, esto debes tenerlo también copiado, siendo esta nuestra otra identidad. Y ahora vamos a conseguir las siguientes. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente parte de ella, la derivamos de ella, ustedes también las conocen. Hay dos formas, se las aprenden, como ya les había comentado, o las van escribiendo en una misma hoja, en una ficha donde las tengan todas reunidas, porque es bastante tedioso tener que buscar las identidades cuando podemos tenerlas todas reunidas en un mismo lugar. ¿Cuál es nuestra otra identidad? La otra identidad parte de despejar seno al cuadrado de alfa. Bien, seno al cuadrado de alfa de nuestra fórmula será igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Entonces, esta es nuestra otra identidad, seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Ya tenemos nuestra segunda identidad pitagórica, vamos con la tercera y aquí ya lo debes de deducir, puedes hacerlo. Es coseno al cuadrado de alfa despejado, colocamos coseno al cuadrado de alfa, será igual a ¿quién? A 1, recordemos este 1, menos el seno que estaba positivo en nuestra fórmula original, en identidad fundamental de la trigonometría, pasa a negativo y queda menos seno al cuadrado de alfa. Aquí tenemos nuestras tres primeras identidades trigonométricas pitagóricas. Vamos a ver otras identidades que todavía necesitamos y surgen de ellas.
Así que antes de seguir avanzando, debes poner pausa, escribir todas las identidades que aquí te coloco, 1, 2 y 3, y avanzamos para seguirte explicando cómo obtenemos las otras. Para nuestra siguiente identidad trigonométrica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuestra identidad fundamental de la trigonometría, que es seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1, y toda la expresión la vamos a dividir entre seno cuadrado de alfa. A partir de ella vamos a poder obtener nuestra siguiente identidad. Es decir, dividimos esto entre seno al cuadrado de alfa, esto también entre seno al cuadrado de alfa, y esto también entre seno al cuadrado de alfa. Seno al cuadrado de alfa y seno al cuadrado de alfa se pueden cancelar y eso nos da como resultado 1, porque seno al cuadrado de alfa entre seno al cuadrado de alfa será 1, ya que son iguales, numerador y denominador, eso dividido nos da 1, más coseno al cuadrado de alfa sobre seno al cuadrado de alfa. ¿Quiénes serán? Vamos a hacer una recapitulación. Si te das cuenta, coloqué por aquí algunas de las identidades recíprocas que ya habíamos visto y vemos coseno de alfa y seno de alfa, ¿dónde la podemos encontrar entre estas identidades que te coloqué? En cotangente. Significa que coseno de alfa sobre seno de alfa es igual a cotangente. Ahora tú te preguntarás, si esto está al cuadrado, ¿yo lo puedo utilizar? Lo bueno de estas identidades es que si esto está al cuadrado, yo puedo colocar cotangente al cuadrado de alfa es igual a coseno al cuadrado entre seno al cuadrado. Cosecante al cuadrado de alfa es igual a 1 al cuadrado, que es 1, y seno al cuadrado. Secante al cuadrado será igual a 1 sobre coseno al cuadrado. Simplemente elevamos al cuadrado y esto ya lo podemos convertir a cotangente al cuadrado de alfa. Y esto será igual a ¿quién? 1 sobre seno al cuadrado de alfa, ¿quién es? A cosecante al cuadrado de alfa, 1 sobre seno al cuadrado de alfa. Entonces esto será cosecante al cuadrado de alfa. ¿Cuál es nuestra siguiente identidad? La que tenemos aquí. 1 más cotangente al cuadrado de alfa es igual a cosecante al cuadrado de alfa. También lo puedes escribir de esta forma, un poco más ordenado. Cosecante al cuadrado de alfa es igual a 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Colocamos aquí el asterisco para indicar que esta es nuestra otra identidad. Aquí reescribí la identidad que acabamos de conseguir. ¿Cómo vamos a conseguir la siguiente identidad trigonométrica? Vamos a partir de la identidad que acabamos de conseguir. Es decir, vamos a despejar cotangente al cuadrado de alfa. ¿Cómo quedará esto? Para despejarlo, el 1 que está positivo pasa a este lado a negativo. Cosecante al cuadrado de alfa menos 1 es igual a cotangente al cuadrado de alfa. Y así de sencillo ya tenemos nuestra otra identidad, pero vamos a escribirlo de la mejor manera. Cotangente al cuadrado de alfa es igual a cosecante al cuadrado de alfa menos 1. De esta manera ya tenemos otra identidad que debes anotar. Ahora bien, chicos, vamos a encontrar nuestras otras identidades y para poder encontrarlas vamos a hacer uso de nuestra identidad fundamental. En el caso anterior, para las dos anteriores que encontramos, utilizamos la división de seno a cada una de ellas. Ahora todas las vamos a dividir entre coseno al cuadrado de alfa. Puedes poner pausa al video e intentar encontrar las otras identidades, es decir, la principal y luego el despeje, que serían las otras dos, y luego reanudar el video y ver si fuiste por buen camino. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que ya dividimos todo entre coseno, vamos a transformar. ¿Quién será seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa? Así como las tenemos a ellas, también sabemos que tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Pero como está al cuadrado, sabemos que tangente al cuadrado será igual a seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Así que esto lo podemos resumir a tangente al cuadrado de alfa. Básicamente vamos a cambiarlo. Coseno al cuadrado y coseno al cuadrado podemos cancelarlo por ser iguales y eso nos da igual a 1. Y si buscamos 1 sobre coseno al cuadrado, ¿quién será? 1 sobre coseno al cuadrado es secante al cuadrado, como lo tenemos por aquí escrito. Es secante al cuadrado del ángulo. Recuerda siempre el mismo ángulo con el que estamos trabajando.
Aquí ya tenemos nuestra siguiente identidad. Secante al cuadrado de alfa es igual a tangente al cuadrado de alfa más 1. Vamos a escribirlo. Secante al cuadrado de alfa es igual a tangente al cuadrado de alfa más 1. Aquí ya la tenemos reescrita y la siguiente se deriva del despeje de nuestra tangente. Si ya tenemos secante, para saber quién es tangente al cuadrado de alfa, pues simplemente escribimos tangente al cuadrado de alfa será igual a ¿quién? A secante al cuadrado menos 1. Es decir, hacemos el despeje, lo voy a hacer más directo. Esto nos queda secante al cuadrado de alfa menos 1. Y de esta forma ya tenemos nuestra otra identidad trigonométrica. En total tenemos 7 identidades trigonométricas pitagóricas. Más adelante te voy a colocar un resumen de todas las identidades para que las tengas anotadas en tu cuaderno. No solo son estas, hay muchísimas otras, pero por los momentos vamos a trabajar con las principales, que sería seno, coseno, tangente, con sus recíprocas y con las pitagóricas que ya conoces. Aquí, chicos, les facilito el trabajo de reunir todas las identidades y puedes copiarlo, como te había comentado, en una parte específica de tu cuaderno que siempre tengas al alcance, en una hoja que siempre tengas cuando vayas a trabajar con las identidades o en una ficha.